La Biblia es un libro digno de crédito, es un libro autoritativo porque lo escribió Dios. Así pues, al ser obra de Dios, notemos su absoluta verdad. Tú, libro, tienes plena autoridad. Tú eres el edicto del emperador del cielo. Lejos esté de mí usar de mi razón para contradecirte. Oh Biblia, no se puede decir de ningún libro que sea perfecto y puro, pero nosotros podemos decir de ti que toda la sabiduría se encuentra encerrada en tus páginas, pura y perfecta. Es el juez que pone fin a toda discusión cuando la inteligencia y la razón fracasan. Es el libro no manchado por el error, porque es puro, sin mixtura, verdad absoluta, verdad perfecta, verdad de Dios. Charles Spurgeon. Hola, muy buenas tardes, tengan todos los que nos escuchan, bendiciones para todos, les saludan con mucho gusto Lore Trujillo y Xochitl Varillas. Y bueno, Xochitl, yo quise empezar con este extracto de un libro de Charles Spurgeon donde habla sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la segunda parte del podcast que habíamos hecho anteriormente sobre la ideología de género. Y vamos a tratar 3 puntos importantes sobre qué dice la Biblia sobre la ideología de género, como iglesia, cómo podemos contrarrestar todo eso, y también como padres cristianos, ¿no? Vamos a estar hablando en esta charla. Y te decía que yo quise empezar por eso, ¿por qué? Porque si vamos a hablar y a decir qué opina la Biblia, primero tenemos que enfatizar que la Biblia es palabra de Dios. Así es absoluta, es verdad. Y, no hay nada que pueda contradecir lo que Dios ya dijo, ya dispuso desde un principio. Y como dices, como cristiano, nos basamos en lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Nos sujetamos a ella y creemos absolutamente que todo lo que dice es verdad y que no tiene errores alguno. Exactamente, es absolutamente soberano en todo. Y bueno, y vamos desde el principio, y quiero citar Génesis 1, 27 y 28. Y creo que aquí es el punto central, y creo que es la médula, vamos a decir, espinal, sobre lo que Dios ya estipuló, sobre lo que Dios dejó en la creación. Como sabemos, el libro de Génesis pues habla todo lo que Dios creó, ¿no? El principio de todas las cosas. Y en Génesis 1, 27, 28 dice: así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer. Y los bendijo diciendo: tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Entonces, desde un principio aquí podemos ver que Dios creó un hombre y creó una mujer. No creó mujer y mujer, ni creó hombre y hombre. Entonces, a los dos le dio una bendición, y que se pueda tener muchos hijos y así poblar el mundo. Esta es un principio, vamos a decirlo, universal, para todas las razas, para todas las naciones, para todas las culturas. Todas, la cultura, todo. Porque Dios así lo creó desde el principio, y no hay que objetar. Si decimos que la palabra es verdad, es perfecta, ¿qué podemos objetar sobre esto? Así Dios lo creó, así Dios le plació hacerlo. ¿Y cómo instituyó Dios el matrimonio? Pues con un hombre y una mujer, ¿sí? ¿Cómo instituyó Dios la familia? Porque del hombre y la mujer se puede hacer una familia, nacen los hijos, y de los hijos pues se van reproduciendo, ¿no? Y de ahí vienen las generaciones y generaciones, sobre todo eso. Pero ¿por qué hoy en día el mundo está, vamos a decirlo así, loco? Está metiendo ideas falsas, antinaturalezas. Pues todo se distorsionó por el pecado. Todo se distorsionó desde ahí. Desde la entrada del pecado, el enemigo se ha encargado de ensuciar, vamos a decirlo así, o de tratar de deshacer todo lo que Dios hizo.
Sí, como dices tú, Dios ya tenía un plan desde el principio, que era formar la familia con un hombre y con una mujer. Lo podemos ver claramente en Génesis. Creo que todos conocemos la historia del principio, y como cristianos sabemos que la base de la sociedad es la familia, y la familia está muy marcada por un hombre y una mujer. Recordando lo que vimos en el podcast anterior, para los que no lo escucharon, acuérdense que estamos hablando sobre la ideología de género, los pensamientos que hay ahorita en el mundo de cambiar la base de la familia, que ahora 2 hombres o 2 mujeres pueden tener hijos. Pues naturalmente sabemos que no es así, pero ellos pueden adoptar hijos y crear su propia familia. Y lo que con esto queremos aclarar o queremos ver en que en Génesis no fue, o al principio no fue así. Y a veces creemos igual que esto es nuevo, que este es un pensamiento y que ya va a pasar. Pero también en la Biblia podemos encontrar, Lore, que desde un principio, no muy lejanos de Génesis, encontramos una historia donde ya había una perversión sexual. Donde, como dices tú, por el pecado se distorsiona todo. Y no está sucediendo en nuestra era. No, esto ha sucedido antes y muchísimo antes, y sucederá después, porque es como el enemigo ataca y el enemigo sabe que va a atacar la familia, desintegrar la familia. Y yo quiero que recordemos la historia de Lot, cuando va a ser destruida Sodoma y Gomorra. Creo que es una historia muy conocida igual, y Dios manda unos ángeles para advertirle, y sabemos que entran a su casa y todos los habitantes varones de la ciudad, dice que desde jóvenes hasta ancianos, rodean la casa y le piden a Lot que entregue a los ángeles, que entregue a las personas que habían entrado a su casa. ¿Para qué? Para acostarse con ellos, para tener relaciones con ellos. O sea, ellos sabían que eran hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos en su perversión se acostaban con hombres. Y cuando habla de perversión sexual, no sabemos qué tanto había en esa época, tanto que Dios tomó la decisión de destruirla. A lo mejor estaban peor de los que estamos ahorita. ¿Qué tantas cosas hacían? No lo sabemos, porque la Biblia pues no es detallada en eso. Pero sabemos que estaban haciendo el mal. Entonces es algo que no va muy lejos de lo que está sucediendo ahora. Y que también la Biblia lo menciona y lo castiga, lo condena. Lo condena. Así es, lo condena. Y como tú decías, Ocho, o sea, desde la antigüedad, desde que en el huerto del Edén Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, los preceptos y los mandatos de Dios, y solamente era, ya lo hemos platicado otra vez, solamente era una sola orden: no comas del árbol. Entonces hablamos de que el pecado es la desobediencia a Dios. No obedecer a Dios, eso es pecado. Y muchos han de preguntar, bueno, entonces ¿cómo voy a conocer qué es lo que dice Dios? A través de su palabra, a través de la escritura. Entonces Dios es claro en su palabra, y a veces va a sonar duro o va a sonar muy así, muy cruel, vamos a decirlo así, pero como vamos a reafirmar aquí, no son mis palabras, no son palabras inventadas, no son palabras de que, es que ustedes son de la religión inventada. No, viene en la escritura, viene en la palabra. Y Dios dice en su palabra que si lo obedeces, tendrás bendición, y si no lo obedeces, tendrás maldición. O sea, Dios no usa puntos medios. O sea, Dios o es o no es, o eres o no eres, obedeces o no obedeces, punto. Y cada una de las decisiones que uno tome va a traer sus consecuencias, buenas o malas. Y lo podemos ver, ¿por qué? Porque en Deuteronomio 11, 26 al 28, Dios le dice a su pueblo: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Y maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir, y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Y estos son principios universales, porque hay gente que va a escuchar y va a decir que no está de acuerdo, que porque somos cristianos nosotros nos enfocamos o no nos vamos mucho hacia el Antiguo Testamento, vamos a decirlo así.
Pero en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, hay principios universales. Principios, ¿por qué universales? Porque se adaptan a todo tiempo, a toda época, a todo lugar, ¿sí? Y también se puede adaptar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de lo que leemos de la palabra. Por eso se llaman principios universales. Y son principios universales porque no solamente esos principios se le imputan al cristiano, al que conoce de Dios, al que se congrega en una iglesia, también estos principios universales se le imputan al que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a leer la escritura, o sea, cómo Dios es sabio en toda, y en su sabiduría no dejó ningún punto, en su sabiduría Dios no dejó ninguna grieta para que no le podamos obedecer, ¿no? Entonces, si le obedecemos, qué bueno, pero si no, traemos esa maldición. Entonces, la Biblia es muy tajante en ese principio. Y yo quiero leer Romanos 1:18, capítulo 1, del 18 al 32, y cualquiera que nos esté escuchando, si quieren corroborar, pueden ir a esta cita bíblica. Y me gusta mucho esta cita bíblica y lo escogí porque habla detalladamente. Creo que aquí se resume todo. Que por causa del pecado, por no conocer a Dios, por ser rebeldes a Dios, por estar en desobediencia con Dios, cómo Dios trata, ¿no?, con el ser humano. Y dice Romanos 1, capítulo 1, del 18 al 32. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos, que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron en las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Solo Dios. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. 8. Entonces,
¿Qué dice la iglesia sobre toda esta nuevas pensamientos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? O sea, creo que aquí se resume todo, ¿no? O sea, en Romanos el apóstol Pablo desde aquella época ya estaba debatiendo cosas que él veía en aquella época. O sea, cosas que él veía que se practicaban en la... O sea, él está hablando ya de que la mujer dejaba el uso natural y tenía relaciones con otras mujeres y los hombres también, y él estaba contrarrestando eso con la palabra. Si vemos la historia, sabemos que los romanos eran muy pervertidos sexualmente. Igual que los griegos. Los emperadores agarraban un hombre, un emperador que tomó un esclavo, hombre, y lo vistió de mujer y se casó con ella. No recuerdo qué emperador fue. Y la tuvo por mujer mucho tiempo, y murió el emperador, y al ratito lo agarró otro, y así se pasaban ese hombre como mujer. O sea, había homosexuales. Ya había todo eso, y ya desde eso, ya Dios lo condenaba desde un principio. Y quiero aclarar, o sea, no es que seamos homofóbicos, no es que seamos nada que ver. O sea, que tengamos odio en contra de las personas, porque es lo que ahorita se está manejando. Si uno no piensa o uno no está de acuerdo con eso, es que estamos dando pensamientos de odio hacia las personas, y no es odio. No es eso. Tenemos odio al pecado como cristiano, pero no nada más ese pecado, cualquier otro pecado debemos de odiarlo. Exactamente, mira, Dios lo que condena es la desobediencia, lo que ya te estaba diciendo, simple y sencillamente, el no obedecerle. Si Dios en su palabra te dice lo que a él no le agrada, lo que no le gusta, y se hace, ya para Dios es pecado, todo eso, ¿me entiendes? O sea, estamos transgrediendo la palabra de Dios. Como el que es ser homosexual, lesbiana, como el que se droga, como el adúltero, como el que mata, como el que es soberbio, altivo, o sea, todas esas cosas son transgresiones de la palabra de Dios. Yo quiero leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas homosexuales, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto nos deja claro que todos estos son pecados. O sea, no estamos en contra de uno nada más, sino de todos los pecados. Sabemos que como humanos a veces podemos caer en esto. O sea, porque no quiere decir que nos sintamos más puros o que nos sintamos libres de todo pecado, Lore, porque sabemos que no somos perfectos y podemos caer. Pero como cristianos debemos de, o sea, si caemos, arrepentirnos y regresar. Saber que es algo en contra de lo que Dios estipuló, de lo que Dios mandó. Es lo que debe de quedar claro para todas las personas, que la Biblia tacha el homosexualismo, tacha el adulterio, tacha la perversión sexual. Que eso es lo que debe de dejar claro, que la Biblia es muy clara en eso. Así es. O sea, Dios es muy claro en todo eso, Xochitl, y Dios es absoluto. Él es el juez que rige todo el mundo. Y a veces se olvida, pues, o sea, a veces el ser humano se olvida de que un día ya no vamos a estar en este cuerpo, vamos a pasar la muerte, una muerte física. Y aparte de la muerte física, lo hemos hablado anteriormente, viene una muerte espiritual, ¿no? Entonces, vamos a comparecer delante de Dios. Entonces, Dios va a juzgar todas estas cosas, las va a juzgar. La cuestión es que tanto tú creíste cuando te compartían la palabra, que tanto creyeron cuando se le estaba advirtiendo de todas esas cosas, qué tanto lo tomaron en serio o no. Entonces, un día va a ser un juicio, no aquí sino allá, y eso va a ser lo más, vamos a decirlo, doloroso, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces,
Dios es absoluto. El mundo puede decir sus ideas, el mundo puede meter como otras, enseñarnos cosas que no son naturalezas de Dios, enseñarlas y ya como una doctrina, vamos a decirlo así. El mundo puede hacer y deshacer, pero jamás se va a poder ir en contra de lo que Dios ya dijo, estipuló, y de lo mismo que practica el castigo, ¿no? O sea, nadie se va a salvar de eso. Así es, y debemos entender algo, que el homosexualismo, la fornicación, el cambio de género, el adulterio, al igual que cualquier otro pecado que sea estipulado en la Biblia, son cadenas que Satanás nos pone para esclavizarnos, pero sabemos que si recurrimos a Cristo, Él nos dará la verdadera libertad. Porque el versículo que yo leí en Corintios, dice, ni los adúlteros, ni fornicarios, ni todos esos podrán entrar en el reino. Pero más adelante Pablo les dice, pero ustedes eran todo eso, mas ahora ya son santos, ¿no? Quiere decir que ellos practicaban, la iglesia de Corintios, muchos practicaban todo eso que Pablo mencionó. Pero al haber creído en Cristo, sus pecados fueron borrados. Y tienen que dejar atrás todo ese pecado, dejar de practicar. Porque yo quiero que entendamos que no estamos condenando, que no hay solución o que no hay esperanza para el que está ahorita pasando por el homosexualismo o el que le están metiendo la ideología que puede hacer lo que quiera y está confundido en su mente, porque desde niños hay una niñita que me platicaron que está en un salón, una escuela, que dijo, es que no sé si me gustan las niñas o no sé si me gustan los niños. No lo sé. O no sé si soy niña o no, o sea, ya hay una confusión en su mente. Sabemos que si hay ahorita, porque nos están metiendo ideas, pero cuando esa persona realmente recapacite, vas a ver que hay una esperanza de que eso fue un mal pensamiento, que eso fue un pecado, pensar nada más en eso, pero que Cristo nos da una esperanza de que nos borre nuestro pecado y seamos libres de todo eso que nos esclaviza. Sí, o sea, a como vemos en la Escritura que Dios condena todo eso, también hay una salvación. O sea, Dios también dejó una salvación, de que si crees en el Señor Jesucristo y tus pensamientos que traías los renuevas con pensamientos de Cristo, con la palabra, o sea, hay solución. O sea, hay solución al pecado, sí lo hay. Sí hay solución al pecado. Y es venir a los pies de Cristo, conocer a Dios, conocer la palabra. Eso es. Pero es lo que tenemos que entender. Como un alcohólico sale en rehabilitación, entendiendo que realmente es un alcohólico. Porque si no acepta que es alcohólico, muy difícil es cambiar. Tengo que reconocer lo que soy. Entonces tengo que reconocer que estoy en pecado, siendo homosexual o tratando de tener otro género del que se me fue dado, o teniendo pensamientos perversos de sexualidad. Tengo que reconocer que estoy mal y que estoy en pecado, porque, como dices tú, Dios ya lo dejó estipulado y eso no va a cambiar, no porque las personas lo digan. Y reconociendo eso, nos podemos arrepentir. Claro, así es. Y entonces, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? O sea, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer ante esto? ¿Y por qué estamos puntualizando mucho ahorita sobre la ideología de género, sobre las desviaciones, vamos a decirlo así? El aborto, el feminismo, todo eso, radical. ¿Por qué? Porque es lo que, ahora sí que, como dicen los políticos, es la agenda mundial, vamos a decirlo ahora, ¿no? O sea, de que cómo quieren implementar esas ideas en las escuelas, ir adoctrinando, educando a nuestros hijos sobre eso. Entonces, como iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Como iglesia local, vamos a decirlo así, si usted no está escuchando, es cristiano, como iglesia local, ¿qué podemos hacer? Y como iglesia universal también, o sea, de Cristo a nivel mundial, ¿qué tenemos que hacer? Predicar la Escritura, enseñarla. Sí, tenemos que tener el conocimiento. La Biblia, como lo dije en el podcast pasado, como cristianos somos luz, somos sal de este mundo. Entonces nosotros tenemos que llevar la verdad.
Nuestros líderes de la iglesia tienen que hablar con la verdad, pero también tenemos que estar enterados de lo que está sucediendo en el mundo. Porque ¿cómo vas a hablar sobre un tema si no sabes? ¿Cómo vas a contrarrestar? ¿Cómo vas a presentar defensa ante un tema si no lo conoces? Entonces, nuestros líderes de la iglesia deben de estar preparados en conocimiento, obviamente, primeramente bíblico, pero también externo, de cualquier conocimiento político, social, cultural, viendo las noticias del día. ¿Para qué? Para que pueda hacer afrenta de todo eso, para que pueda hablarle a la gente de todo lo que está sucediendo y cómo contrarrestarlo. Así es, como dice en Ezequiel, o sea, los pastores, los líderes velan y deberían de estar velando por el bienestar, ¿no? de sus congregantes, de sus ovejas, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, entonces ellos tienen la responsabilidad, como dices tú, primeramente estar empapados, estar, pero si bien llenos, vamos a decir, del Espíritu Santo y empapado con la palabra en la Escritura, para que ellos puedan tener buenos argumentos y contrarrestar las ideas del mundo, contrarrestar todas esas cosas que el mundo está metiendo con argumentos de la palabra y de la Escritura. Pero como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, el que desea ser pastor, muy bien, pero que no sea un neófito. Un neófito quiere decir alguien que no sabe, que apenas es nuevo, sino que los líderes tienen que estar preparados en todos, tienen que estar preparados en todos, no estar ajeno a lo que está pasando alrededor de la iglesia, alrededor del cristianismo. Ellos tienen que estar empapados de lo que está pasando en la política, de las noticias de hoy en día. Ellos primeramente tienen que estar preparados en informar a su iglesia, en enseñar a la iglesia qué es la ideología de género, de qué están hablando, qué quieren implementar, qué esto y el otro, y enseñarlo a la iglesia para que la iglesia no esté ignorante en ese aspecto, sino sepan. ¿Por qué? Porque como iglesia, ok, sí recibimos cada domingo eso, pero afuera nos enfrentamos a la realidad. Y nos estamos enfrentando con nuestros hijos a la realidad afuera. Y como cristianos, ¿cómo vamos a contrarrestar esto si en mi iglesia los pastores no están informando, no están enseñando, no están exhortando a la misma gente que no se aparte, aunque no se hagan ajeno a todo lo que escuchan, sino que al contrario, ahora sí que estar atentos a nuestros oídos para buscar la información, ¿no? Por ejemplo, ahorita el pastor de nuestra iglesia mandó al grupo una nota periodística acerca de que ya se metieron los documentos para aprobar la ley de que puedan casarse dos parejas del mismo sexo. Entonces ya él no está aquí en el estado de Tabasco. Aquí en el estado de Tabasco, porque ya en otros lugares ya es legal. Pero ya él no está informando sobre algo y él ya no se ha hablado. Entonces ya, ¿qué queda de nosotros? Ponerlo en oración. Exactamente. Levantarnos como iglesia. Mañana va a haber una manifestación afuera del Congreso. Del Congreso allá en Villahermosa. Entonces, donde varias iglesias se van a unir. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia ahí? Bueno, vamos como miembros, lo que puedan ir a manifestarse, vamos. ¿Por qué? Porque tenemos que alzar nuestra voz en contra de todo lo que está sucediendo. Y los líderes son los encargados de mover a la gente, porque si tú dejas a que nada más das el informe, la gente se va a quedar, ay, ¿será que voy? No voy, o debería ir, o ay, no voy a ir, allá que vayan otros. Pero los líderes mueven las masas, mueven la gente, vamos a apoyar, porque tenemos que ir allá a decir que nosotros estamos en contra de todo eso, y que no pueden ponernos leyes si no estamos de acuerdo. Pero tienen que ver el montón de gente allá para que sepan que la mayoría está en contra, porque aún México, aunque la mayoría son católicos, tienen esos valores, todavía quedan esos valores. Pero si no vamos allá a manifestarnos, ¿cómo van a saber que estamos en contra de eso? Así es, y por una u otra razón, la que sea, que
que no nos podamos movilizar o ir, ¿no?, ante esos, también en qué podemos estar apoyando, en oración también, respaldando a nuestros hermanos en la fe que están allá, orando también por ellos y respaldarlos por ellos. Pero sí es verdad lo que dices. Entonces, si el mundo o la gente perversa, como dice la escritura, todos aquellos que quieren meter esa idea, mira nada más cómo levantan, ¿no? Cómo levantan marchas, protestas para que sus leyes se hagan. El aborto, las feministas luchando en contra de que puedan hacer con su cuerpo lo que quieran. Exactamente, y ellas se manifiestan pues, y van y hacen y todo. Entonces, así nosotros debemos manifestarnos como iglesia y en como contra ciudadanos de... en contra de también. Y como decías, bueno, no podemos ir, estamos orando, pero ¿qué otros medios podemos utilizar? El medio donde nos pasamos la mayor parte del tiempo ahorita, las redes sociales. Exactamente. ¿Por qué no compartir si vemos la noticia? Si al ratito van a salir las imágenes donde está la gente protestando, compartimos y ponemos un mensaje ahí y vemos algún video de que alguien esté hablando en contra de eso, vamos a compartirlo, vamos a poner nuestro pensamiento. Si comparten memes, comparten tonterías, comparten chistes, presumen, bueno, vamos nosotros como cristianos a compartir todo eso, porque las redes sociales se viralizan mucho. Así es. Entonces, como dices tú, hay muchos medios, o sea, las redes sociales, como dices, también Dios usa todo y todo es instrumento de Dios. Entonces, las redes sociales pueden ser de bendición porque a través de ellas se pueden alcanzar mucha gente. A través de ellas podemos compartir y que mucha gente lo vea, lo lea, lo escuche, si son videos o algo. Y mucha gente tiene temor, Lore, tiene temor de que, ay, es que tengo amigos que son así. O tengo amigos que se van a casar y son homosexuales. O tengo amigos y no hay que tener temor. Como cristianos debemos de decir la verdad. Así es. Entonces, yo tengo una amistad con una persona que es homosexual, y me llevo muy bien con él y lo aprecio mucho realmente. Y cuando puedo, le comparto, le digo, él algún tiempo gustó de la palabra, vamos a decirlo así, se estuvo congregando, estuvo pues bien, pero pues se apartó, ¿no? Entonces, el hecho de que yo lo hable, lo aprecie, no quiere decir que yo esté de acuerdo con sus prácticas, o sea, él lo sabe, y en el fondo sabe en el fondo que está mal, ¿no? Pero yo lo puedo hablar, lo puedo saludar con un gusto y todo, y cuando se puede y se deja, siempre le digo, sabes cuál es el camino y sabes por dónde regresar y tú sabes que Dios siempre te va a esperar, o sea. Pero eso no quiere decir que yo lo odie, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con sabes, él. Lore, nada. Que eso que estás diciendo ahorita, quieren aprobar una ley para que tú no puedas decirle eso a una persona, para que tú no puedas orientarlo, que están aprobando una ley para que ningún psicólogo, ningún médico, ningún maestro, ningún líder espiritual y ni siquiera los padres puedan ir en contra de esos pensamientos. O sea, que nadie pueda encaminar de nuevo a un hijo, a un niño, a una niña, a un joven a donde debe de ir. Fíjate, o sea, tanto está llegando eso? A mí me espanta todo eso. O sea, que si se aprueba esa ley vas a ir a la cárcel por haberle dicho a tu amigo que está mal. Imagínate, por eso es preocupante todo esto y por esto queríamos hablar de este tema, porque es de preocupar y como iglesia debemos de preocuparnos. No que tengamos miedo de que Dios no nos va a proteger o que no. Sabemos que todo está bajo su soberanía. Pero es preocupante de que las personas no estén realmente con armadura puesta para soportar o para proteger a la familia y a los hijos de todo esto. Eso es lo que preocupa. Así es, porque están atentando contra los valores, están atentando contra la familia, están atentando contra nuestra libertad, ¿sí? La libertad de expresión, están atentando hasta con la libertad de que como padres, como dices tú, yo no lo puedo yo decir a mi hijo, si tengo una niña,
y va creciendo y le digo, es que tú eres niña, o sea, hasta por decirle de que es que tú eres niña. Compórtate como una niña. Porque así es, así debe de ser. O sea, ya voy a ser yo un delincuente, ya voy a estar yo en delito, o sea, ¿te imaginas hasta dónde va a llegar? Que tu niña esté confundida porque vio algo, porque sus amigos le hablaron y tú le dijiste, no, tú eres una señorita y te comportas como tal. Ella puede ir y denunciarte o demandarte que la estás obligando a hacer algo y te van a ti a meter a la cárcel por tratar de corregir a tu propia hija. O sea, a eso es que debemos de alzar la voz, a eso es que debemos de alzar, de orar, de clamar a Dios, y por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. O sea, es preocupante también. Sí, que ese es el otro tema de que hacer como padres. Exactamente, o sea, como padres cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Instruir a nuestros hijos desde niños. Sí, pero antes de que continúes, para terminar con lo de la iglesia, creo que también en la iglesia, aparte porque no hay que dejarle la carga nada más al pastor o a los líderes, también va para los maestros de escuela dominical, también para las mujeres que estén encargadas de la femenil, de las mujeres, o de los varones igual, porque los varones tienen mucho que ver en este tema, porque los varones están durmiendo, porque los varones no están tomando su papel. También es un problema muy grande para todo esto. Entonces, no nada más los líderes, sino todos como iglesia tenemos que contribuir a algo en la consejería, en la capacitación, hablar sobre la familia, porque lo importante es que la familia esté unida, que no se desintegre para que no pueda entrar esto, que ellos no puedan tocar el rol de los padres, el rol de los hijos, que en nuestra iglesia realmente tengamos en nuestra mente la importancia de la familia, que no se desintegre, que no haya divorcios, que haya amor, que haya paz, para que nuestros hijos vean que es un matrimonio. Entonces, en la iglesia tiene que haber todo eso. Y si no hay recursos necesarios, no hay personas que puedan hablar, que puedan dar consejería porque no están preparadas. Creo que en internet hay muchísima información. Pueden poner videos, pueden buscar para que la iglesia esté llena de toda esa información. Que la iglesia no sea ignorante en ese aspecto. Por eso es que Dios le decía a su pueblo de Israel, a través de los profetas, le decía a los profetas, ve y diles que se han perdido, dice, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Y eso es verdad. O sea, si no conocemos, si no nos instruimos como iglesia, como padres cristianos, tengo la responsabilidad también de documentarme, de ver qué está pasando alrededor, qué le están enseñando a mis hijos en la escuela, o sea, qué ideas, qué esto, qué lo otro, no estar ajenos pues a las cuestiones también sobre nuestros hijos. Y tenemos esa responsabilidad, te digo, como padres cristianos también, Xochitl. Así es, como padres, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo tomé esto de un personaje que está ahorita luchando contra esto, Agustín Laje, que se encarga de hacer videos y hacer conferencias sobre todo esto. Él decía algo que me llamó mucho la atención es vacunar a nuestros hijos. ¿Cómo vacunas? O sea, ¿qué es una vacuna? Es ponerle un virus que está pasivo en el cuerpo, o sea, dormido en el cuerpo, para que cuando venga la enfermedad y ataque, ya ese virus se active como con una defensa. Entonces se vacuna a tus hijos. ¿De qué manera? Bueno, háblale a tus hijos. Mira, hijo, en escuela te van a hablar sobre esto. A lo mejor no lo estamos viendo ahorita, pero en otros países ya está. Quiere decir que va a llegar a México. Va a llegar a Tabasco, va a llegar al lugar, a tu escuela, por muy cristiana que sea, va a llegar. Entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, hijo, en la escuela te van a hablar sobre que puedes decidir qué quieres ser. Van a querer que los niños se vistan de niña, que los niños puedan llevar faldas a las escuelas, que en las caricaturas las mujeres tengan hijos, o sea, estén conformadas por una familia, 2 mujeres o 2 hombres, como lo vimos en la película de Buzz Lightyear y en muchas películas de Disney. Va a pasar esto y llenarle la mente, o sea, no llenarle la mente, sino hablarles sobre este tema. A lo mejor muchos de nuestros hijos van a quedar, ¿de qué me está hablando papá? ¿O qué es esto? ¿Qué me quiere decir? Pero realmente cuando el niño le lleguen a hablar sobre todo eso, cuando él lo vea, él ya va a estar preparado para decir, esto no es correcto.
La Biblia dice que esto no es correcto. Dios dice que eso no es correcto. Yo debo de hacer esto. O yo debo hablarle a mis amigos sobre esto. Eso como padre debemos de hacer. No lo dejemos, no esperemos a que lo haga el maestro, no esperemos que lo haga el pastor, no esperemos que lo haga un consejero, un psicólogo. Vamos a hacerlo como padres. Informémonos. Hay muchísima información en YouTube. Pongan ideología de género con cristiano. Ideología de género, y van a haber pastores ahí hablando sobre eso. ¿Qué puedo decirle yo a mi hijo? ¿Cómo puedo prepararme yo para hablarle a mis hijos? Así es, Xochitl. La educación viene desde casa. Desde casa es donde nosotros vamos a sembrar en nuestros hijos primeramente la palabra de Dios. Y ahora sí que nos pueden tachar de fanáticas, nos pueden tachar de que religiosas, no sé. Pero yo sí en mí como responsabilidad como madre y mi esposo, o sea, como padre de nuestros hijos, a mí no me da temor ni me tiembla la mano ni nada enseñarles el temor a Dios, o sea, el temor, porque se ha distorsionado esta parte de la escritura, de que muchas veces, no le enseña a un niño a decir el temor a Dios no hay que temerle, no, sí, la Biblia dice que Dios hay que temerle, así es, hay que temerle, porque como dice la escritura, no temas al que puede matar el cuerpo, témele a quien puede enviar tu alma al infierno. O sea, así la escritura es absoluta, ahí está. Entonces yo a mis hijos, yo sí les voy a enseñar el temor a Dios. Tú le tienes que tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque no solamente vende tu vida, en este mundo, sino también ahí va tu vida espiritual y tu vida eterna, ¿sí? Si quieres pasar a nuestros hijos, hay que hablarle así. ¿Tú quieres pasar una eternidad con Dios? Ok, témele, obedece su palabra, ¿sí? Yo sé que ese temor viene porque pues Dios cuando te llama, te salva, cuando tienes un encuentro con Cristo, o sea, suceden esas cosas. Yo oro y ruego para que mis hijos, le estamos sembrando la palabra, pero para que, por ejemplo, la que es ahorita adolescente y un niño que todavía está chiquito, pero que ellos un día tomen la decisión por Cristo, acepten a Jesús como su único Señor y Salvador, y ellos puedan caminar en ese temor de Dios, y que todo lo que nosotros le estamos sembrando en ellos dé fruto en un futuro, ¿sí? Entonces, como padres tenemos esa responsabilidad, y como padres cristianos también tenemos esa responsabilidad de enseñarle el temor a Dios, enseñarle la escritura, educarlos sexualmente también, que ya no sea ¿cómo es que se le llama? Un mito, que ya no sea ¿cómo es esa otra palabra? Tabú, ¿sí? De que no sé, no podemos hablar de sexualidad con nuestros hijos, qué horror, no, sino tenemos que hablar de sexualidad con nuestros hijos. En casa ellos tienen que estar educados en cuanto a la sexualidad, en cuanto a todo, pues. Así es, y algo que dices que es muy cierto, del temor de Jehová, en esos libros que me prestaste yo leí que muchos de los jóvenes, cuando los padres le dicen, no, es que no es correcto, y los jóvenes dicen, ¿pero por qué? Y uno dice, no, es que la Biblia lo dice. Sí, pero, ¿y eso? Ajá. Y los jóvenes dicen, ¿y eso qué? Bueno, es otro tiempo, eso ya no aplica ahorita, o sea, nuestros pensamientos, la verdad depende de lo que tú pienses, lo que tú creas, y nosotros no creemos en eso ahorita. Entonces, como dices tú, con el temor de que fuimos creados por alguien que es absoluto y que Él dictó las leyes y que no podemos cambiarlas y que van a estar para siempre, tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos de un principio, porque lo que es verdad antes va a ser verdad ahora, y eso no va a cambiar. Así es. Y que no pueden cambiar los tiempos, la cultura, la forma de vestirse, pero no las leyes de Dios, ¿no? El reglamento que Dios nos puso, no los mandamientos que Dios nos puso. Sus palabras no van a cambiar. Y entonces los niños tienen que ser muy conscientes de que nosotros decimos, bueno, la Biblia lo dice, pero tenemos que decirle, bueno, ¿dónde lo dice la Biblia? ¿Por qué lo dice? ¿Y cuál es el castigo que recibimos? Pero ¿cuál es la bendición que también recibimos? O sea, tenemos que estar muy preparados, buscar realmente para que cuando nuestros hijos digan, ay, nuestro papá está pasado de moda, porque lo que dicen, ay, él siempre con el mismo chorro de siempre. No presentarlo como que, es que, no, eso es malo.
Eso no lo debes de hacer, nada más porque Dios lo dice ya. No. Enseñarles realmente. Ajá. No, mira, hijo, mira, te voy a platicar sobre que dice la palabra y, o sea, bien Sí, preparados. exactamente, o sea, no decirle un no autoritario, porque cuando antes con nuestro padre decían, no puedes hacer esto, ¿por qué? Porque no, y lo digo yo y punto, o sea, si no puede, porque es que la Biblia lo dice y punto, sí, pero ¿por qué? ¿O qué? ¿O por qué causa? O sea, si no, los primeros pastores de nuestros hijos somos nosotros los padres, ¿sí? La iglesia es un reforzamiento nada más de lo que nosotros le enseñamos en casa. Pero el padre, o sea, la figura paterna, que es el sacerdote de la casa, es el encargado de enseñar la palabra. Por eso es que también hacemos un llamado a los padres, a los jefes de familia, a los líderes pues de cada familia, los papás. La figura paterna es muy importante en la formación de los hijos. Ya lo vimos tanto para las niñas como para los niños, es muy importante. Entonces el padre tiene que tomar su papel, tiene que tomar su liderazgo. Ellos son los que tienen que instruir a los hijos en todo, enseñarle la palabra, la escritura. Ellos tienen que ir por delante, Xochitl. Y a veces vemos como en las iglesias los varones están adormecidos, como que es un tema que ellos se lo dejan a la mujer, como que, ay, no, sí, en la iglesia que se lo enseñen. No, o sea, Dios le va a demandar también eso. Claro que sí. Nos va a demandar. Entonces hacemos un llamado a todos los padres. Si tú eres un padre cristiano, no te duermas en eso, sino que documéntate, enséñale a tus hijos, instrúyelos, y primeramente en la palabra, primeramente en eso, pues, para tener autoridad. ¿Ok? Y bueno, entonces era lo que queríamos hablar aquí en esta charla, Soch, del anterior que hicimos y de ahora, ¿no? O sea, de que cómo la palabra es clara, es absoluta. Dios es un Dios absoluto, es perfecto. Su palabra dice que pasarán los cielos y la tierra, todo, pero su palabra no pasará. Amén. Así que el mundo puede hacer y deshacer, el mundo puede decir, el mundo es un instrumento del enemigo. El enemigo, el diablo, está moviendo los sistemas de valores de este mundo, está moviendo masas, está moviendo gente, está moviendo naciones, está moviendo líderes que solamente llevan un solo propósito, ¿no? El de ir en contra de las familias, de los valores familiares, de todo, supuestamente por un bien global, común, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como en todo el mundo, ¿no? Pero detrás de todo esto se esconde la mentira de Satanás, ¿sí? Entonces, todo esto, el mundo puede hacer todo esto, pero al final el que va a prevalecer es Dios y su palabra. Y todos vamos a ser juzgados sobre eso, ¿sí? Entonces todos van a pasar a ser juzgados sobre eso. Entonces, como iglesia, nuestra responsabilidad, ya lo dijimos, es compartir la palabra, hablarla, alzar la voz, que nuestros líderes estén bien documentados en todo. Como padres, lo acabamos de decir en ese momento, y esperamos que charla haya sido de bendición. Déjenos sus comentarios, compártanlo, por favor. Y igual me gustaría, si se pudiera, que debajo cuando subas el podcast, puede dejar el link del video que mencionaste. ¿Cómo que se llama? De Agustín Laje. De Agustín Laje. Sí, voy a poner de varios pastores que hablan sobre ese tema, sobre César Vidal, igual tiene uno muy bueno, son conferencias. Hay que dejar los links para que ya ahí le piquen y ya los lleven directo a esos videos. Y puedan estar mejor informados. Escúchenlo, por favor, documentense, infórmense, no seamos ignorantes en esto. Como iglesia tenemos una responsabilidad y es de verdad, es preocupante, porque nos preguntamos, ¿qué generación? Nuestras generaciones, los hijos de nuestros hijos, o sea, el mundo cómo va a estar. Entonces, desde ahorita los tenemos que ir preparando para todo lo que se vayan a enfrentar ellos. A mí me preocupan mis hijos, me preocupan mis hijas, sus hijos, o sea, todo lo que ellos se van a enfrentar más adelante. Entonces, como iglesia tenemos que estar orando, apoyando en oración. Cuando escuchamos que
que en otra iglesia están haciendo algo, apoyarla en oración, y como iglesia también tenemos ese compromiso y esa responsabilidad. Así es, Lore, así es. Y nos despedimos de ustedes con mucho cariño, Lore Trujillo Y Xochitl Varillas. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga.